Muy buenas tardes, queridos hermanos. Volvemos nuevamente a nuestro espacio que hemos llamado Maná para el Desierto. Se trata de que nosotros recibamos cada vez más elementos de reflexión, de palabra de Dios también, que nos ayuden a entender cómo edificar la iglesia de casa, cómo construir la familia como una iglesia doméstica o iglesia de casa. Bien, hoy quiero explicar un poco la Eucaristía. ¿Cómo celebraban la Eucaristía los primeros cristianos? Y también cómo podemos nosotros redescubrir su valor, especialmente entendiendo que la Eucaristía es un llamado que también nos hace Jesús a que recordemos su sentido original, y es que se celebra la Eucaristía para que nosotros transformemos el modo de relacionarnos unos con otros. No es solamente, porque lamentablemente se volvió así, un acto de culto. Ahí como que dañamos bastante la Eucaristía si la convertimos en un acto de piedad o un acto de culto. Jesús no quiso eso, pero lamentablemente derivó en la historia de la iglesia, por diferentes razones históricas, en un acto de culto, y perdimos el sentido original de la Eucaristía. Jesús quería sentar a la misma mesa o en la misma mesa personas muy diferentes en condición social, en condición económica, en condición incluso de diferencias sociales, para que todos se sintieran iguales en la misma mesa, en donde Él se ofreciera así como alimento que es capaz de transformar la vida. Eso es lo que quiero que entendamos en esta tarde en nuestra reflexión. Comienzo entonces con el texto de Hechos 2:42, que lo he leído varias veces, en donde encontramos los componentes de una iglesia de casa. Dice el texto, capítulo 2, versículo 42. Los bautizados se reunían continuamente y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a la oración. Bien, tercer componente tercera razón por la cual se reunían los cristianos: para la fracción del pan. Podemos nosotros entonces decir a la Eucaristía, a hacer memoria de la cena del Señor. Bien, entonces ese es el texto que tomamos como punto de partida. Primero, deberíamos nosotros no tanto llamar misa. La palabra misa es cierto que es una de las formas de llamar precisamente la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa buena acción de gracias o acción de gracias. Buena acción de gracias. ¿Qué venimos a celebrar? A dar gracias. Buenas acciones de gracias a Dios. La palabra misa está asociada a misión. Y entonces queda como si la misa fuera la parte final. Se despedía, la misa se acabó, vayan en paz. Entonces como que la misa nos hace alusión como al punto final, a la parte final de cuando salimos. Casi que a veces hay que decir, por el afán que se tiene, podéis huir en paz. No es a veces pueden ir en paz, sino pueden huir en paz, porque salimos pues a toda velocidad después de sentir pues el peso de la Eucaristía. Hay que recuperar realmente su valor, porque lo que Jesús nos dejó para que nosotros hiciéramos memoria de su entrega, pues fue la Eucaristía. Y la Eucaristía es central. Sin Eucaristía usted y yo no nos entendemos. En este momento sufrimos, ¿por qué? Porque no podemos congregarnos. Pero creo que nos está sirviendo este momento para que redescubramos la necesidad y vengamos con ganas, con sed de Eucaristía, con hambre de Eucaristía. Entonces, yo creo que la pandemia puede hacernos también mucho bien en el sentido de recuperar
lo esencial, lo esencial. A veces dice que nadie aprecia lo que tiene hasta que le hace falta. Entonces yo creo que como les está haciendo falta, es posible que volvamos con ganas y apreciando mucho más la Eucaristía. Bien, ¿qué pasó con la Eucaristía? Jesús entonces, ¿qué celebró? Una cena. Con relación a la fecha de la celebración de la cena, los tres evangelios primeros, Mateo, Marcos, Lucas, nos dicen que se celebró la noche de la Pascua. Pero Juan indica que se celebró un día antes de la noche de la Pascua. Y parece más bien cierto que fue en la noche previa al día de la Pascua. Por lo que, digamos, después habrá oportunidad de explicar por qué. Pero parece que cuadra más el que Jesús quiso celebrar una cena, una comida, y allí fue donde hizo Jesús cosas raras. Eso, entre otras cosas, el lavatorio de los pies. Y tomar el pan y el vino y darles un nuevo significado. Bien, ¿qué pasó después de esa celebración? Fue una cena que se celebró en medio de tensiones, por la traición, de abandonos, de negaciones. Es decir, es una Eucaristía que tiene un contexto de conflicto, negaciones de Pedro después, tensiones, ¿quién será el que va a traicionar? Tensiones también por la traición, y por qué se siente ya que están detrás de Jesús las autoridades religiosas y también políticas. Bien, se celebra la cena y los cristianos comienzan a celebrarla en sus casas. ¿Cuándo la celebraban? La celebraban después de la resurrección, la celebraban el primer día de la semana. Varios textos, y hemos nosotros hecho alusión a que señalan que se reunieron para celebrar la cena del Señor el primer día de la semana, es decir, el día domingo, el día de la resurrección. Ahora, pero ¿qué fue lo que hizo Jesús esa noche? Tomó el pan y tomó el vino. El pan y el vino tienen siempre un significado, también en la Biblia. El pan significa alimento y el vino pues significa también alegría. Cuando Jesús parte y reparte, está entonces el pan está indicando qué es lo que hay que hacer, como en la multiplicación de los panes. Sobre la base de las necesidades, por razón del hambre, hay que partir y repartir. ¿Y el pan qué significa? La persona. El alimento aquí, esto es mi cuerpo, esta es mi persona, que se entrega, que se da. Y partir el pan significa circular el alimento en torno a la necesidad que tienen los que están sentados a la mesa de alimento, porque tienen también hambre. El vino en la Biblia significa la alegría. Entonces, ¿qué es lo que hay que circular cuando se circula la copa? Cuando se circula la copa en esa última cena, ¿qué está circulándose? Hay que comunicar a los demás alegría. Entonces, ojo a estos dos significados que tiene la cena del Señor. Compartir la necesidad, partir y repartir, como en la multiplicación de los panes, pero también circular la alegría. El vino significa alegría y el vino también significa la vida, la sangre. Esta es mi sangre. Cuando Jesús toma el vino dice, esta es mi sangre, esta es mi vida que se entrega, mi vida donada. Y el pan, esta es mi persona que se da. Bien, recordemos que Jesús le dio muchísima importancia a las comidas. Y parábolas hay, el rico Epulón, por ejemplo, y el pobre Lázaro, comer con Marta, María,
comer en la casa de Simón, comer en Zaqueo, y las parábolas que tienen que ver con invitados a un banquete. Por ejemplo, en aquella boda. Y dado que las personas no asistieron, se disculparon, que es que tengo la junta, que tengo un negocio, que tengo una yunta de bueyes que tengo que probar, en fin, se disculpan. ¿Qué dice el texto? ¿Qué nos dice Lucas? Cuando se disculpan varios, bueno, pues vayan entonces a los cruces de los caminos, a las calles, y traigan acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. ¿Qué significado dio Jesús a la comida? La comida ideal sería aquella en la que en una mesa pueden sentarse todos los excluidos, en donde puede sentarse el amo y el esclavo, el patrón y el siervo, donde puede sentarse la señora y la empleada. Ese es el significado que le da Jesús a las comidas. Por eso les decía en otra ocasión, tema central de Jesús es la comensalía. La comensalía. Recuerden ustedes lo que pasó con el rico que banqueteaba todos los días con sus amigos y Lázaro que deseaba por lo menos alimentarse de migajas. Esa distancia social es anulada ¿en dónde? En la Eucaristía. Fíjense ustedes que en nuestra Eucaristía nunca vamos a decir, por ejemplo, aquí adelante los ricos, los de título, los pudientes, los de dinero, los de apellidos elegantes, y allá los otros, allá, digamos allá casi que la puerta, o en las últimas bancas. Eso sucedía en la época de la colonia. Eso sucedía en la época de la colonia. Pero la Eucaristía está pensada por Jesús para que puedan sentarse todos a la misma mesa. Y cuando Jesús, sin distinción, siendo iguales, porque el deseo siempre, y yo he hablado bastante, de Dios, es que en la mesa de la creación podamos sentarnos todos. Miren que lo que más distancia ciertamente a las personas, o donde más se notan las diferencias sociales incluso, es en ¿dónde? En una comida. El patrón, el amo, el señor, el doctor en la mesa. Y la empleada, la de doméstico, el servicio doméstico, o el portero, o el otro, allá, usted come en la cocina. Eso no cabe en la mente de Jesús. No cabe en la mente de Jesús. Por eso es interesante que Jesús nunca aconsejó dar limosna para dar comida. Ojo esta parte. Jesús nunca dijo, vaya, compren, digamos, alguna cosa y repartan allá alimentos. No. Jesús lo que hace es, vengan y se sienten a la mesa prácticamente. Sentémonos todos a la mesa. Todos somos iguales. Todos somos iguales en dignidad porque todos somos hijos de Dios. Pero hay otra cosa. El banquete del reino, esa mesa de la que nos habla Jesús, de que el Padre, la mesa que el Padre nos tiene preparada y que Jesús mismo dice ahí, nos hará sentar y nos va a servir, es una mesa sin distinciones, es una mesa para iguales. Todos somos hijos del Padre Dios. Entonces la Eucaristía por eso tiene un carácter profundamente revolucionario, porque la Eucaristía pide que todos nos sentemos como iguales, y usted celebre en la Eucaristía lo que usted hace en su casa. Pero si en su casa hay distinciones, hay discriminación, hay distancias sociales, no las del coronavirus, sino distancias en el sentido de títulos, o sentir que somos de mayor dignidad que una persona de oficios varios, en fin, eso no cabe. Cuando uno celebra, en la Eucaristía celebramos lo que estamos viviendo allí en la casa.
Veamos entonces, por ejemplo, un texto que es bastante llamativo, que es de Pablo a los Corintios, en donde Pablo critica terriblemente y muy duramente a los cristianos cuando precisamente hacen distinción en la Eucaristía. Entonces, veamos el texto. Les recuerdo cómo se hacía la Eucaristía, cómo se celebraba la Eucaristía cuando pasa a las casas. La Eucaristía se celebraba generalmente en un salón, en una casa, y generalmente la casa de un rico que se había hecho cristiano, o de una persona pudiente que se había hecho cristiana. Entonces abría su casa y la sala para celebrar la cena. Pero ¿qué hacían antes? Antes lo que hacían era comer, compartir la mesa, los platos comunes, que la carne, que la papa, que el vino, bueno, allí no había papa, pero digamos que la carne, que el pan, que el vino, que los cereales, bueno, que las verduras se compartían. Y después de terminar esa cena común, sí celebraban la Eucaristía, que era con el pan y el vino. Entonces ese era el orden. El orden era primero una cena común, una comida común, y después de la comida común, ahora vamos a celebrar la Eucaristía. Y entonces se traía el pan y el vino, y se pronunciaban las palabras de Jesús: esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía, esta es la sangre del nuevo pacto, y cada vez que lo beban, lo hacen también en memoria mía. ¿Qué pasaba? Vamos a poner un ejemplo. En Corinto. En Corinto, Pablo se está dando cuenta de que allí hay un verdadero desorden social y que eso atenta contra la Eucaristía. Dice Pablo en la carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 en adelante, o 18. Dice Pablo: oigo que cuando ustedes se reúnen como iglesia, allí en esa casa, hay divisiones entre ustedes, y lo creo en parte, porque hay bandos, me dicen. Y cuando ustedes se reúnen, lo que hacen ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se emborracha. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Voy a lavarlos? En esto no voy a lavarlos. ¿Qué sucedía? Que se abría la casa y entonces llegaban a comer. Pero entonces los que tenían, los pudientes, los ricos, llegaban, o el que más tenía, llegaban con su comida, no sé, para compartir, en fin, y se comían rápido su comida, y después llegaba el pobre que trabajaba, por ejemplo, en el puerto de Corinto, llegaba el esclavo que se había hecho cristiano, llegaba un empleado de otra casa que se había hecho cristiano, y iban a comer y ya no les dejaban ni siquiera la comida, pero comida común. Y ya entonces lo que celebraban era comer y beber y emborrachados y borrachos ya. Y después de eso, ahí sí, celebremos la cena del Señor. Entonces iban con estómago lleno y el otro cristiano con hambre llegaba y no había compartir de mesa común, y encontraba ya al que tenía bastante vino, pues todo borracho, y así comenzaban la cena. Entonces Pablo dice: eso no fue el mandato que recibimos del Señor, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, después de dar gracias dijo: esto es mi cuerpo, bueno, esta es la copa del nuevo pacto, porque todas las veces que coman de este pan, proclaman ustedes la muerte del Señor hasta que vuelvan. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, examínese cada uno
y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Entonces Pablo critica, digamos, esa voracidad de comer la comida común con glotonería, pero dejando al que llegó tarde a la cena, al que llegó tarde porque viene del trabajo y entonces ya no tiene nada para compartir la mesa común, porque recuerden ustedes que compartían la mesa común también, y ya cuando iban a celebrar la cena, unos con hambre, otros llenos, unos borrachos y otros dispuestos a celebrar. Entonces Pablo dice, esa no es la cena del Señor. Bien, eso sucedía entonces, diríamos así celebraba la Eucaristía en los primeros tiempos de la vida cristiana. Pero con las correcciones, pues entonces ya celebraban la cena común y después la cena del Señor. Lo que Jesús nos dejó fue una cena. Pero, ¿qué problema hubo? Hablo ya más rápidamente para ir cerrando. La iglesia comenzó en las casas y se partía el pan en las casas, y la cena del Señor se hacía memoria de su entrega en las casas. Pero se fueron convirtiendo tantos y tantos y tantas personas al cristianismo que en el año 330 un emperador, Constantino, declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. Eso, tantas conversiones, iba haciendo que cada vez más la casa resultara insuficiente, y entonces ya había que alquilar casi como unas aulas grandes, ¿no? Unos salones grandes para reunirse, y entonces el que presidía la Eucaristía lejos y la asamblea por allá, digamos, distante. Y con los templos peor. Entonces un atrio allá, recuerdo que había una división casi que entre el altar y el que celebraba, y una división y para comulgar, y el pueblo allá como prácticamente como lo vemos hoy. Y pues se llegó incluso a que el que celebraba lo hacía pues en latín, y entonces ¿cómo celebraba? Vuelto de espaldas allá al pueblo, ¿no? Y diciendo cosas en latín. De vez en cuando se devolvía y decía, por ejemplo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu como espíritu tuyo. En fin, un lenguaje que ya no entendían los que asistían. Una lengua, el latín, pues que se pronunciaba ya, él allá, el sacerdote, diciendo sus oraciones. Después decía, dense la paz, en fin, como en español. Y la gente, ¿qué hacía mientras tanto? Mientras tanto, yo recuerdo que llegamos a esos tiempos, pues la gente, como no entendía latín, entonces mientras tanto rezaban los santos rosarios. Contestaba cuando el padre, Dominus vobiscum, el Señor esté con ustedes, e cum spiritu tuo, respondía la gente que podía aprender alguito, una respuesta de latín. Y la distancia fue aumentando. El sacerdote allá, el pueblo allá, y la gente pues rezando novenas, mientras tanto, mientras iba a la misa, rezando Santo Rosario, porque no entendía qué es lo que estaba diciendo. Incluso cuando se pronunciaban las palabras de la consagración, recuerdo que el sacerdote tenía que decirlas y pronunciar muy claramente, porque de pronto no quedaba consagrado el cuerpo, el pan en el cuerpo del Señor y el vino en la sangre del Señor. Est enim corpus meum, y pronunciarlo bien. Recuerdo pues algo de esos tiempos. Entonces se fue volviendo la misa pues un acto así de culto, pero eso no fue lo que quiso Jesús. Entonces por esto es necesario recuperar el sentido original de la Eucaristía, y creo que este momento de pandemia nos sirve para que entendamos qué es celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía entonces es estar dispuesto a transformar las relaciones sociales, las distancias, que no, ¿por qué? Porque resulta que yo celebro en la Eucaristía lo que yo estoy viviendo y haciendo en mi casa, y es que en mi casa yo soy capaz de sentar al que tiene dinero y al que no tiene.
que es patrón y al que es el empleado, porque anulo en la mesa las diferencias, anulo en la mesa las diferencias, y en la Eucaristía eso es lo que nosotros también estamos llamados a hacer. Pero segundo, en realidad, por las insistencias de Jesús, no sería posible celebrar la Eucaristía donde hay descalificaciones, donde hay amenazas, donde hay reprobaciones, donde hay desigualdades sociales, donde hay desprecios. ¿Qué celebra usted? Si usted desaprueba, si usted condena, si usted hace distinciones sociales, si yo discrimino, si yo excluyo, si yo margino, ¿qué celebro? Si es que la mesa es para igualar, la Eucaristía es para igualar, la mesa que nos dejó Jesús, la cena es para eso, para igualar a los que son también diferentes. Entonces, por eso, más que un acto de piedad y de culto, es celebrar la Eucaristía, la disposición a anular esas diferencias. Algunos, y termino con esto, decían, pero hoy, cuando comenzó el tiempo de la pandemia, y que les dije que había que recibir la Eucaristía en la mano, se escandalizaron. ¡Qué terrible! Nuestras manos impuras. Pero me hacía ver un sacerdote una vez, decía, ¿qué es más pecado? ¿Recibir la Eucaristía en las manos impuras, que así se creen, o en la lengua chismosa, murmuradora? ¿No es más pecadora la lengua? En esa lengua pecadora, chismosa, murmuradora, juzgadora, condenadora, eso sí es grave, que el cuerpo de Cristo precisamente sea recibido en esa parte del cuerpo que es peor que las manos. Bien, pidámosle al Señor entonces que nos ayude a valorar, a entender el sentido de la Eucaristía, pero a partir de lo que nos dejó Jesús, una mesa en la que todos pueden sentarse, es la Eucaristía, y hacer memoria de que celebro es que la entrega de Jesús por nosotros. La vida es una vida donada. Eso es, hagan esto en memoria mía, significa, hagan esto también en memoria de la entrega y de la igualdad fundamental de todos, porque todos somos hijos de Dios. Así sea. Buena tarde.